Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a esta conferencia virtual titulada El procedimiento administrativo disciplinario de la Ley del Servicio Civil. Reciban el cordial saludo de nuestro decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora, la doctora Minerva Córdoba Sena. En la presente vamos a tratar sobre un tema muy importante dentro del derecho administrativo para lo cual tenemos a dos ponentes, el doctor Cristian Cáceres, Cáceres Puentes, el cual, el cual es abogado de la Universidad San Martín de Porres, colegiado habilitado por el Colegio de Abogados de Lima, máster en Gerencia Pública eh, por la EUSIN Business School de Madrid, España, con maestría en Derecho Procesal por la Universidad San Martín y egresado actualmente de la maestría en Gestión Pública del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Derecho Civil de la Sociedad Peruana de Derecho y miembro del Consejo de Usuarios en la SUNAS. Y también tenemos al otro ponente, el doctor Richard Rodríguez Caro, el cual eh, es abogado colegiado por el Colegio de Abogados de Lima, el cual tiene mucha experiencia en lo que es derecho civil, laboral y previsional, así como derecho procesal civil, laboral y procedimientos administrativos. Actualmente se desempeña como especialista legal en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Borja y asimismo ha sido designado como secretario técnico de procedimiento administrativo disciplinario de la mencionada municipalidad. Doctores, les doy la bienvenida y pueden comenzar la ponencia cuando ustedes crean conveniente. Adelante. Doctor Cristian, doctor Richard, ¿pueden iniciar? ¿Sí se me escucha? ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, yo soy Richard Ujú. Rodríguez, como dijo el coordinador. Yo soy el secretario técnico de la Municipalidad de San Borja y voy a hacer una introducción de la parte general de lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Creo que sí se puede ver las PPT, ¿no? Si alguien me confirma. Correcto, doctor. Sí, genial. Ya, bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es el régimen disciplinario en la Ley de Servicio Civil, que está con la ley número 357. Ya. En sí, ¿qué es un procedimiento administrativo disciplinario, no? Este conjunto de actos ejercidos por las entidades en el marco de la potestad disciplinaria de la administración pública, conducentes a determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria contra los servidores y funcionarios públicos que incurren en faltas administrativas, y también desincentivar conductas que atentan contra el interés público, ¿no? Es más o menos lo que es un resumen de lo que podría llamarse un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Ya que encontramos, por ejemplo, lo que estipula la Ley de Servicio Civil en el artículo 85 con respecto a lo que es las faltas, y más o menos con eso vamos a ir continuando la presente exposición, ¿no? He tenido a bien determinar primero, antes de comenzar con una precalificación por parte del secretario técnico, hablar sobre cuáles son las causales de atención del procedimiento administrativo disciplinario, ya que sería como que un inicio por parte del secretario técnico abstenerse de un procedimiento disciplinario en caso esté
inmerso en las causales, ¿no? Conforme también lo menciona la Directiva 002/2015, ¿no? Que establece que el secretario técnico fuese denunciado, procesado, o se encontrara incluido en alguna de las causales de extensión del artículo 88 de la LPAJ, actualmente es la 99, la autoridad que lo designó debe designar a un secretario técnico suplente para el correspondiente procedimiento. Para estos efectos se aplican los artículos pertinentes de la LPAJ, ¿no? Que continúan con el 100 y el 101. Esta disposición, lo que buscamos, o bueno, que lo que se busca es asegurar la imparcialidad, la legalidad y transparencia de los procedimientos administrativos disciplinarios conforme al marco normativo de la ley 2744. Para hablar un poco más de eso, vamos a hablar de lo que son las causales de extensión que están debidamente tipificadas en el artículo 99, ¿no? Como podemos ver, si es realmente acá el que más podría utilizarse, ¿no? El que generalmente siempre se ve, es el numeral 5, el cual menciona que cuando tuviera o hubiese tenido en los últimos 12 meses relación de servicio o subordinación con cualquiera de los administrados o terceros, ¿no? Directamente trabajo en el asunto, si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente, ¿no? Generalmente esto es cuando habla más que todo de la subordinación, ¿no? Más que todo se ve esto cuando el denunciado es el jefe de recursos humanos, ¿no? Generalmente estaría inmerso en causal de extensión del secretario técnico y tendría que abstenerse, ¿no? Y de ahí se tendría que subsumir de acuerdo a lo que dice el artículo 100 y 101 para ver quién sería el designado, ¿no? Y quién promueve la abstención, quién la... Todo es un procedimiento de la 2744, ¿no? Solamente para que lo tengan en claro, ¿no? Creo que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo disciplinario? En realidad comienza con una precalificación, después, dependiendo de la sanción, que puede ser una amonestación escrita, suspensión o destitución, va a la fase instructiva y la fase sancionadora, ¿no? Dentro de la fase instructiva, de ser el caso de una suspensión, el órgano instructor es el jefe inmediato y el órgano sancionador es el jefe de recursos humanos. En destitución, el órgano instructor es recursos humanos y el órgano sancionador es la máxima autoridad, ¿no? En caso de municipalidades, casi siempre es el gerente municipal, ¿no? Pero en sí, la fase instructiva comienza con la notificación del servidor del inicio del procedimiento administrativo sancionador y finaliza con la emisión del informe final de la instrucción. En sí, la fase sancionadora comienza con la notificación del informe de órgano instructor, que generalmente se hace mediante cartas, para dar su informe oral, y termina con la emisión de la resolución de sanción. Eso es más que todo la diferencia entre las fases instructivas y sancionadoras, ¿no? Me olvidé decirles que cuando hay una amonestación escrita, generalmente comienza con el jefe inmediato y termina en esa parte, ¿no? eh, Justo lo que vimos, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones? Puede ser amonestación escrita, también como que, bueno, no es una sanción en sí, la amonestación verbal, ¿no? Porque no vale gajo y tampoco se estipula, ¿no? Pero a, considera importante solamente hablar de la amonestación escrita, la suspensión y la destitución. Conforme se puede verificar, la suspensión puede ser de un día hasta 365 días calendario, y la destitución de por sí acarrea una inhabilitación por 5 años, ¿no? Más que todo estas son las suspensiones que deben estar de acuerdo al criterio de graduabilidad, ¿no? Para interponer cada sanción, ¿no? Porque no va a ser lo mismo faltar 2 días que faltar, por ejemplo, 40 días, ¿no? Generalmente, como yo, como secretario técnico, cuando veo procesos de falta, se puede verificar que hay servidores que faltan más que otros, ¿no? O algunos son medios, ¿cómo decirlo?, sistemáticos, otros no, unos buscan evadir la norma, otros no. Generalmente, para mí, cuando ya tiene más de 30 días de falta, porque he visto, ya debería cargar una destitución, ¿no? Suspensiones para servidores que faltan, no, 6 días, 7 días, ¿no? Bueno, es un criterio de gradualidad. Ustedes van a tener que averiguarlo de acuerdo a cada caso concreto, ¿no? En sí, las faltas del proceso administrativo disciplinario, como dije en un inicio, van de acuerdo al artículo 85 de la ley 357, que es la ley de servicio civil, ¿no? Donde podemos ver el incumplimiento de las normas establecidas en el del reglamento, la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes, incurrir en acto de violencia, grave indisciplina, la negligencia, el impedir el funcionamiento del sector público, la utilización de disposición de bienes de la entidad, la concurrencia del trabajo en estado de embriaguez, el abuso de autoridad, el causar debidamente daños materiales, las ausencias injustificadas, hostigamiento sexual, y bueno, todas las que establece la ley, ¿no? Dentro de lo que yo he visto, ¿no? Dentro de mi experiencia como secretario técnico en la municipalidad donde laboro,
La más común que hemos visto es ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos, por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30, más de 15 en un periodo de 180 días, no consecutivos en un periodo de 180 días calendario, ¿no? Y también la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas. Justo bajo estas dos causales quería explicarles un poco, ¿no? Más comunes dentro de lo que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, las ausencias injustificadas te dicen más de 3 días consecutivos. O sea, para poder tipificarlas tiene que haber 4 días de falta, ¿no? En el segundo supuesto también te dice 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario. En por sí tiene que ser 6 días de falta dentro de un periodo de 30. Y el más de 15 tiene que ser obviamente también 16. Siempre hay que tener cuidado al momento de subsumir esas faltas porque podemos caer en error, porque tú dices más de 3 días, no es que sean 3, tiene que ser 4, consecutivamente con el 5 y el más 15, ¿no? Más o menos para que los tengan claros. Siempre hay, bueno, creo que hay un presente vinculante que me parece que lo va a ver el doctor Cáceres, que es el 002-2022, que habla un poco más de esto, ¿no? Pero eso ya es para después, ¿no? También hemos visto la concurrencia laboral en estado de embriaguez. Justo hubo una ponencia la semana pasada acerca de este tema y fue un poco entretenido escucharlo, ¿no? Porque simplemente va, si bien es cierto, la prueba idónea para esto es el dosaje etílico, realmente Servir no te pide que hay un dosaje etílico, más que solamente un informe en el cual acredite este hecho, ¿no? Del estado de embriaguez que se pueda verificar. Obviamente que mientras más pruebas, va a causar mayor certeza, ¿no? Por ejemplo, videos, fotos, donde puedan verificarse que el servidor haya ingerido, haya hecho la ingesta de alcohol y haya tenido una consecuencia, ¿no? En sí, en sí sobre esta falta, ¿no? Sobre las faltas leves dentro de reglamentos y civiles, tengo que precisar antes de andar en cada punto, en que generalmente el RIS, ¿no? Que aplica a cada entidad, eh, se sanciona con faltas leves, ¿no? Como es la amonestación escrita o la amonestación verbal. Para todo el resto que son las faltas graves, está el artículo 85 y su reglamento, ¿no? En este caso, he tenido a bien colocar las más comunes en las que hay dentro de cada RIS, no es que estén siempre, pero son las más comunes, ¿no? Como no portar el fotocheck durante el horario de trabajo, deambular e ingresar en zonas de trabajo ajenas a su área sin la debida autorización, no asistir al centro de labores con el uniforme de trabajo proporcionado por la entidad, no presentar los documentos de autorización de sus legajos personales, promover reuniones sin autorización que no tengan relación con funciones propias de la actividad laboral. En realidad, todas estas faltas, si es que las vas a sancionar con el RIS, deben ser tipificadas como leves, ¿no? Como una amonestación escrita o una amonestación verbal, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Y solamente para tener en cuenta que las obligaciones de los servidores civiles son cumplir diligentemente los deberes y funciones, cumplir en forma efectiva el horario de trabajo, conducir con honestidad, transparencia y entre otros, ¿no? Y sobre las prohibiciones son incurrir en actos de violencia, grave disciplina y utilizar correos institucionales para fines personales, disponer de los bienes en beneficio propio y entre otros, ¿no? Bueno, eso sería más que todo mi exposición. El doctor Cáceres creo que continúa. Bien, gracias. Muy buenas noches ante todo. Doctor Richard, si me permite compartir, por favor, ¿podría usted dejar de compartir para yo compartir las PTTs que he trabajado el día de hoy? Sí, dame un segundo que estoy aprendiendo a hacer eso. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Como ya se ha hecho mención, mi nombre es Cristian Cáceres y en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir algunos minutos con ustedes para hablar un poco sobre lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, ¿correcto? Y si bien es cierto, el doctor Rodríguez que me ha antecedido nos ha desarrollado aspectos casuísticos sobre cómo abordar ciertas infracciones administrativas disciplinarias, tanto las establecidas en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, así como algunas que pueden estar también establecidas en un RIS. Entiendo pues de que en el marco de la casuística y que hoy por hoy desempeña, ha tomado la casuística del RIS de la Municipalidad de San Borja, lo cual es importante tener en cuenta, ya que allí existe, por ejemplo, uno de los precedentes que dentro del tiempo que nos permita, si hablamos el día de hoy, es aquel que nos va a establecer cuándo utilizar o cuándo tipificar el RIS, cuándo tipificar la Ley de Servicio Civil, su reglamento general y por consecuencia qué posibles sanciones imputar, ¿no? Pero yo, el día de hoy, además de poder hablar de un poco general el procedimiento, he tenido bien tratar de desarrollar roles sobre los precedentes administrativos, ¿correcto?
Bueno, esta pequeña diapositiva simplemente para presentar al suscrito, sin perjuicio de que ya hicieron una breve introducción al inicio, pero siempre creo que es bueno conocer a quién tenemos al frente, ¿no? Trataré de hablar del régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil, de manera general, sobre qué entendemos sobre los precedentes administrativos y abarcar alguna casuística abordando, como he comentado, lo que los minutos nos permita en materia de casuística de los precedentes aprobados por el Tribunal de Servicio Civil. Hay que indicar que los precedentes abordados son cuantiosos y no solamente se enfocan en temas administrativos disciplinarios, existen otros aspectos, pero abordaremos los que tienen énfasis en aspectos administrativos disciplinarios y sobre todo en el marco de la Ley de Servicio Civil, ¿correcto? Porque también existen unos dos o tres, si no me falla la memoria, sobre la Ley de Carrera Magisterial, ¿correcto? Ahora bien, sobre lo que vendría a ser el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil, hay que tener en cuenta lo siguiente. En el Estado, las personas que se encuentran bajo su servicio, las personas que prestan servicios en el mismo, justamente están sujetos a ciertas reglas, ¿correcto? Y el incumplimiento o transgresión de estas reglas tiene que traer responsabilidad. Por ejemplo, lo más común o lo más usual es tener esa imagen que ya está hasta un poco, vamos a decirlo así, caricaturizada, utilizada como una caricatura en el sentido de que aquella persona que atiende al público es aquella persona que te trata mal, aquella persona que está desganada, aquella persona que está molesta o aquella persona que es lenta, ¿no? Tal vez si queremos traerlo a colación con algo, alguna película, ustedes recordarán la película Zootopia, donde se le denominaba Flash a un funcionario público por lo lento que era, ¿no? Entonces, justamente esas actuaciones que no deberían coincidir con lo correcto, esto es, no realizar sus labores con empeño, no realizar sus labores en el marco de los principios que vendría a ser cumplir los plazos, o realizarlas en el marco de lo que demanda su función pública, puede acarrear responsabilidad y las responsabilidades son de distintos tipos. Una de ellas es el régimen disciplinario, ¿correcto? Hay que tener en cuenta desde el aspecto legal lo siguiente. En primer lugar, esta responsabilidad disciplinaria marcada en la Ley de Servicio Civil se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el 14 de septiembre del 2014. Debemos conocer o recordar que la Ley de Servicio Civil fue emitida en el año 2013, ¿correcto? Pero, y como la mayoría de acá que me acompañan son abogados, sabemos de que por regla general o por premisa general en el derecho, una ley no se aplica si no tiene un reglamento, salvo contadas excepciones, por ejemplo, la ley universitaria. Pero las leyes que tienen las características de heteroaplicativas, conforme a lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, esto es que requieran de condiciones para su implementación, como por ejemplo una reglamentación, estamos en el caso de la Ley de Servicio Civil, con su sola emisión y vigencia no entran en rigor. Esto sucedió con la Ley de Servicio Civil, que como mencioné, fue publicada y ya existía en su ordenamiento jurídico en el año 2003. Se tuvo que esperar la emisión de su reglamento, que no fue en septiembre, sino en junio del 2014, y donde una de sus disposiciones finales complementarias precisó que 3 meses después, efectivamente, específicamente el 14 de septiembre del 2014, entraría en vigencia el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley de Servicio Civil. Entonces podríamos decir que hoy por hoy ya este régimen tiene más de 10 años y ha pasado por sendas situaciones que he tenido la oportunidad y la suerte de poder haber vivido, creo yo, casi todas, porque me encuentro en el ámbito disciplinario más o menos desde el año 2011, esto es desde que antes que se aplique la Ley de Servicio Civil. Y dentro de una de las particularidades que tiene este régimen es, en primer lugar, la unificación de lo que vendría a ser o constituir los regímenes laborales más amplios en el sector público. Una particularidad del sector público es, por ejemplo, la existencia de sinnúmeros de regímenes laborales. Simplemente por poner un ejemplo, tenemos a aquellas personas que se encuentran sujetos al decreto legislativo 276, que es conocido como la ley de la carrera administrativa del Estado, aquellas personas sujetas al decreto legislativo 1057, que es la contratación administrativa de servicios, o la muy conocida como CAS, aquellas personas, y curiosamente sujetas al decreto legislativo 728, la ley de la actividad privada, que a pesar que es propiamente la ley de la actividad privada, se aplica en el sector público. Por ejemplo, el doctor Rodríguez no me dejará mentir, la ley orgánica de municipalidades establece textualmente que los obreros se sujetan al decreto legislativo 728, es un claro ejemplo de cómo se aplica este régimen. Y también tenemos, por ejemplo, la ley 3057, que ya hoy por hoy tenemos algunas entidades con ellas implementadas.
Así, y luego hablaremos de lo que entendemos en el segundo párrafo que tenemos en este diapositiva régimen FACO-PAC. Hasta ahora hemos mencionado, antes de la ley 3057, que es la ley del servicio civil, tres regímenes laborales que, si no me falla la memoria, de acuerdo a las estadísticas establecidas, estaría entre un 60 a 70% de la totalidad de la masa laboral del Estado. Entonces, esta diversidad de regímenes laborales hace de que las diversas consecuencias que se puedan generar de las mismas sean inciertas, o sean poco claras, o sean confusas, en el sentido que, por ejemplo, el decreto legislativo 276, la ley de carrera administrativa, tenía su propio procedimiento administrativo, sujeto a comisiones, sujeto a plazos de prescripciones particulares. El decreto legislativo 728, por el contrario, únicamente hablaba de el procedimiento de preaviso de despido, que es el que se aplica en el ámbito privado, y en cambio el decreto legislativo 1057 no tendría ninguno, pero existía aún en parte vigente la ley del Código de Ética de la Función Pública, que además en su momento, porque hoy por hoy ya no, establecía un procedimiento disciplinario y establecía algunas infracciones a los deberes, a los principios y a las prohibiciones de todo funcionario o servidor público. Entonces, existía una diversidad de reglas. Con la aprobación de este régimen a partir del 14 de septiembre del 2014, las reglas procedimentales a aplicar, esto es el procedimiento al que voy a estar sujeto en caso yo cometa una, o estaría, mejor dicho, se me impute la comisión de una posible infracción, van a ser reglas claras tanto para los que están en un régimen 276, 728 o 1057, así como a los que están en el 30.057, que era la ley de servicio civil. También nos estableció que ya los hechos cometidos con posterioridad e iniciados con posterioridad a esta vigencia, se imputaría también claramente las infracciones establecidas en este régimen, porque también existía un catálogo de faltas bastante amplio. Por un lado teníamos las faltas que podría aplicarse a la 276, al 728, y la 1057 prácticamente se imputaba el código de ética. Unas solas reglas para los plazos de prescripción, ya que entre las reglas establecidas para el 276 y el código de ética eran distintas. El 728 puntualmente no tenía regulada una norma con relación a prescripción, lo que obligó al Tribunal de Servicio Civil a emitir un precedente que aborde, por ejemplo, la figura del principio de inmediatez, que es una figura ya desarrollada en el ámbito privado, y que además, pues, esta figura opera como el perdón o olvido en un símil de una prescripción en este ámbito, ¿no? Y el 1057, pues, una prescripción distinta que tenía abordada en la ley del Código de Ética y la Función Pública. Pero adicionalmente a ello existen los regímenes que les comenté que íbamos a hacer mención, que se denominan regímenes FAJ y PAC. El régimen FAJ es conocido como el Fondo de Apoyo Gerencial, y el PAC del personal altamente calificado. Son dos contrataciones bastante particulares. Tal vez alguna persona haya tenido la oportunidad de escucharlo, verlo o estar sujeto a estos regímenes, en el marco de los cuales existe normativa especial, por un lado un decreto supremo y por otro lado un decreto ley, los cuales aprueban que se contrate personal bajo contratos de consultoría, y esta es la primera gran particularidad, porque sabemos que la consultoría es una locación de servicio como figura madre en el marco de los contratos de este tipo, para que pueda realizar dos tipos de actividades, o propiamente una consultoría en puridad, o podría encargársele funciones o responsabilidades en el marco del organigrama de la entidad, por ejemplo, ser un director general de un ministerio, y eso es muy común, sobre todo con los regímenes PAC. ¿Correcto? En ese marco, y justamente frente a este segundo supuesto, es que se hubiera emitido pronunciamientos a través de la Gerencia de Políticas, estableciendo que la aplicación del régimen disciplinario y procedimiento sancionador establecido en la Ley 30.057, Ley de Servicio Civil, no se suscribe exclusivamente a la existencia, o se limita exclusivamente a la existencia de una relación laboral, sino que se aplica, o su ámbito de aplicación abarca lo que vendría a ser o constituir el ejercicio de una función pública. ¿Por qué? Porque puede ser aplicable a los regímenes FAJ o PAC siempre que estén en el segundo supuesto, a pesar que sean propiamente un contrato de consultoría, en el supuesto que se le encargue una función pública. Por ejemplo, mi persona en alguna ocasión pudo estar sujeto al régimen FAJ y se le encargó válidamente, porque existe
normativa que así lo establece, y eso sucede generalmente en los ministerios, la responsabilidad, función pública propiamente. Si en ese contexto, en un tema similar, alguna persona sujeta al régimen FAJO-PAC, por ejemplo, se le encarga una dirección general e incumple con la atención de un trámite en el plazo legalmente establecido, podría estar sujeto al régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley de Servicio Civil. Con esto podemos advertir que no solamente entra en vigencia o no solamente tenemos la fecha o la data de entrada en vigencia de este régimen, 14 de septiembre del 2014, sino que también tenemos una unificación de regímenes laborales y por ende reglas más claras y lo que vendríamos a tener pues un tema de uniformidad y predictibilidad en el marco de decisiones que pueda adoptar la administración pública, la cual ya yendo a la tercera premisa, no se sustenta exclusivamente o irrestrictamente en lo que vendría a ser la existencia de una relación laboral, sino más bien en el ejercicio de una función pública. Acá cabe hacer alguna pequeña acotación en el sentido de que esta situación del régimen FAJO-PAC obviamente no aplica a lo que vendría a ser locaciones de servicios entendidas como órdenes de servicios. En primer lugar, las locaciones de servicios, por ejemplo, consultorías que yo puedo contratar a través de lo que vendría a ser la ley de contrataciones con el Estado, entendiendo que esas son a las mayores a 8 UITs, estoy sujetos a procedimiento de selección, constituyen propiamente proveedores del Estado y no te da la oportunidad de poder ejercer una función pública. Y las menores a 8 UITs también estaríamos en el mismo supuesto, propiamente proveedores del Estado, y por lo tanto no podría estar frente al supuesto del ejercicio de la función pública, a diferencia de los regímenes FAJ y PAC, que su propia normativa que habilita su contratación también habilita que se le pueda determinar el cumplimiento de determinadas o de funciones a cargo de la entidad, lo que implicaría el ejercicio de una función pública. Además, establece una nueva estructura procedimental este régimen. Como bien comentó el doctor Rodríguez, que me antecedió y de manera rápida, nada más lo vamos a mencionar, ya establece propiamente una estructura en una, vamos a denominarlo así, primera instancia. ¿Correcto? Primero, y esto es importante tenerlo en cuenta, existe un actor conocido como la Secretaría Técnica. La norma lo denomina de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario. En lo personal, discrepo en parte con esta denominación porque la Secretaría Técnica no se circunscribe su actuar a los órganos instructores, sino que es un órgano de apoyo tanto a los órganos instructores como a los mal denominados, y lo diré en adelante por qué, órganos sancionadores. Esto es, en lo personal, prefiero denominar la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Esta Secretaría Técnica que se va a encontrar a cargo de algún profesional de la entidad o algún funcionario o servidor de la entidad va a tener a cargo la responsabilidad de recibir las denuncias o reportes donde se van a o se podrían advertir presuntos actos irregulares y posibles responsabilidades administrativas y en ese contexto realizar acciones de investigación que lo va a conllevar a la emisión de determinados informes con sentidos particulares. Un primer sentido podría ser declarar el no lugar, otro segundo sentido podría ser recomendar una prescripción porque se excedió el plazo para poder iniciar un procedimiento y un tercer sentido y que es importante para poder proseguir con el procedimiento y su estructura es la recomendación de inicio. En este contexto, la Secretaría Técnica, teniendo a cargo la recepción de la denuncia o reporte del acto irregular y realizando las acciones de investigación que sean del caso, requerimiento de documentación y otros, emitiría o podría emitir un informe de precalificación que recomendaría el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Esto, como su propio nombre lo indica, es una recomendación, por lo tanto, a quien es dirigido, que vendría a constituirse la autoridad instructora, pueda apartarse o no en ello. No es algo muy usual, pero pueda suceder. Supongamos, ponemos uno de los casos que indica el doctor Rodríguez, ¿no? Y que son usuales en las municipalidades. El personal de serenazgo, y usualmente eso sucede por un tema de desconocimiento, considera que simplemente al retirarse de sus funciones ya se desvincula y nunca presenta una carta de renuncia y empiezan las ausencias injustificadas por casos que tal vez en otros escenarios serían poco usuales, ¿no? Inasistencias injustificadas por más de 30, 40, 60 días, ¿correcto? Entonces, el secretario técnico en el informe de precalificación que recomendaría el inicio tiene que cumplir con ciertos estándares, además de que debe cumplir los estándares básicos de todo acto administrativo, porque sería un acto administrativo de trámite, más no definitivo, porque daría pie a la emisión o a la posibilidad de contradecirlo a través de un descargo, ¿correcto? Tiene que cumplir, por ejemplo, con la motivación, que es los fundamentos de hecho y de derecho porque se sustentan, identificar al servidor, los hechos que describen en qué contexto se dio la infracción, la correcta tipificación, la sustentación de por qué se tipifica ello y un tema muy importante que es
la recomendación de prognosis de sanción, que es un tema bastante cuestionable, pero que propiamente se da en este contexto. ¿Qué es lo que sucede? El secretario técnico, en base a una prognosis, y una prognosis quiere decir una tentativa, algo posible, algo no definitivo, indicará, bueno, como esta persona está en el tercer supuesto de las ausencias injustificadas, más de 15 días, porque estamos hablando de 40, 30 o 60, y es una cantidad bastante alta y además es una persona que brinda un servicio de serenazgo que implica la seguridad o que está relacionado con la seguridad ciudadana y que hoy por hoy la seguridad ciudadana está muy cuestionable, es que podría, bajo una prognosis, sugerir una sanción de destitución, ¿correcto? Bajo estos argumentos que estoy esbozando. No haciendo una graduación de la sanción aún, haciendo una prognosis. No podría ser propiamente una graduación porque no tengo todos los elementos que me permitan graduar una sanción, como por ejemplo, no tengo los descargos que podrían existir por parte del posible administrado procesado a efectos que pueda justificarme, por ejemplo, las inasistencias. Podría tal vez encontrarse internado en una clínica o un hospital y es algo que se ignora. Entonces, en ese marco, podríamos hablar de que no correspondería una sanción, ¿no? Entonces, por ello es que es muy importante tener en cuenta o en consideración lo que vendría a ser los descargos para recién graduar. En ese contexto, regresando al informe de precalificación, que es el documento que emite el secretario técnico, es una prognosis. Pero esta prognosis, que es preliminar, que no es definitiva, además tiene otra particularidad muy importante. Me va a permitir determinar quién es la autoridad o el órgano instructor, porque la norma también nos establece. Si la prognosis de sanción es amonestación escrita, quien instruye o inicia, o sea, quien constituye autoridad instructora y sancionadora, es el superior inmediato. En cambio, si este supuesto de prognosis de sanción es suspensión, quien instruye o inicia es el superior inmediato y quien sanciona es el jefe de recursos humanos. Si por el contrario es destitución, estos roles lo asume recursos humanos y la máxima autoridad administrativa de la entidad, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, gerencia municipal, y en el caso de los ministerios, lo que vendría a ser o constituir las secretarías generales, por ejemplo, en superintendencias, gerencias generales u otros. No necesariamente el titular de la entidad coincide con lo que entenderíamos la máxima autoridad administrativa. Entonces, el secretario técnico en su informe, como indicamos, además de los requisitos que ya hemos mencionado rápidamente, tiene una prognosis de sanción que me va a permitir determinar quién es la autoridad instructora. En el caso que estamos poniendo, más de 60 días de inasistencia, prognosis de sanción, una destitución, órgano instructor, recursos humanos. ¿Correcto? Recursos Humanos tendría que iniciar el procedimiento, notificar el mismo con los antecedentes que dieron lugar a este, esto es la documentación de investigación, todo el expediente administrativo, otorgar 5 días hábiles para que pueda hacer su descargo la persona procesada, quien podrá pedir una ampliación de plazo y con o sin el descargo, obviamente ya habiéndose excedido los plazos establecidos legalmente y brindados en el procedimiento para efectuarlos, se emite algo que se llama el informe de instrucción. ¿Correcto? Y el informe de instrucción tiene un pronunciamiento del órgano instructor en el marco del cual evaluará con el descargo si es que corresponde o no determinar responsabilidad y por ende recomendar una posible imposición de sanción, ¿correcto? Así como también podría determinar la inexistencia de responsabilidad y recomendar que se archive el procedimiento. Y la pregunta es a quién le recomienda si está haciendo pues propiamente un análisis. Se lo recomienda a quien es denominado, como indica hace unos instantes, a la mal llamada autoridad sancionadora. ¿Y por qué digo mal llamada autoridad sancionadora? Porque me está induciendo que esta autoridad va a sancionar cuando en realidad podría absolver o archivar. Lo considero correcto o adecuado es denominarlo autoridad resolutora o decisora. Pero bueno, más allá de eso, a esta autoridad se le remite este informe, recepcionado ello, el procedimiento nos indica que tiene que notificarlo nuevamente al administrado y este podrá ser un informe oral. Acá la pregunta tal vez sería, ¿y por qué tendría que hacer nuevamente un descargo en este caso a través de un informe oral? Puesto que con el análisis del órgano instructor cabría la posibilidad de que se hayan realizado nuevas actuaciones o se haya realizado algún juicio que se le tiene que dar la posibilidad de rebatir, ¿correcto? Entonces se le da la oportunidad de pedir el informe oral, si lo pide, se programa y realizado este o no, obviamente ya culminados los procedimientos, la autoridad sancionadora ya emite un pronunciamiento que podría ser bien una sanción o bien una absolución, ¿correcto? Entonces, básicamente nos establece esta estructura que es muy particular y que además coincide con lo que vendría a ser la estructura ya establecida por la LEPAJ, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, eh,
que ya establece como obligatoriedad de los procedimientos sancionadores y siendo el disciplinario una subespecie del mismo, la existencia de la doble fase, que es fase instructora y debería ser fase decisora o resolutora, pero es mal llamada sancionadora, ¿correcto? Y en virtud a esto, ya hemos establecido la cuarta y quinta premisa que tenemos en nuestra diapositiva a la vista, ¿no? Se establece una nueva estructura procedimental y a través de ella, con un actor como el secretario técnico, se establece la competencia de autoridades a través de prognosis de sanciones. Esto, a manera resumida, es lo importante en el marco del procedimiento administrativo disciplinario del régimen de la Ley de Servicio Civil. Existen varias particularidades y varios aspectos que trataremos de verlos más adelante, ¿no? Algunos abordados a través de los precedentes vinculantes. El otro aspecto a abordar son los precedentes administrativos, precedentes vinculantes, y para ello he tenido bien abordar aspectos teóricos sobre los mismos, porque considero que hay temas que, si bien es cierto, es totalmente saludable desde cualquier perspectiva que se pueda ver o se pueda abordar la existencia de un precedente administrativo, también considero que es importantísimo que el mismo se brinde en el marco de los procedimientos legalmente establecidos, porque esto implica el cumplimiento y el respeto al principio de legalidad, principio madre de todo derecho administrativo que fue propiamente acuñado, vamos a decirlo así, con la Revolución Francesa, en el marco del cual las monarquías absolutistas perdieron este poder absoluto y se les puso límites a su poder. Y este límite fue el principio de legalidad. En ese contexto, si la misma norma establece, por ejemplo, supuestos específicos donde tengo que emitir los precedentes administrativos y se están dando sin ello, se está transgrediendo y desconociendo este principio, sin dejar de lado lo que dije en un inicio. Igual es saludable la existencia de estos precedentes, pero creo que deben ser establecidos de acuerdo a lo que normativamente está regulado, y eso es lo que trataremos de observar como una crítica constructiva, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que los precedentes administrativos constituyen una fuente del derecho administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco que un administrado esté sujeto a una situación en el contexto del cual se le puede imponer una sanción o se le puede imputar un cargo, puede tomar estos para poder defenderse y establecer un derecho o sustentar un derecho, en este caso su derecho a la defensa, su derecho a la presunción de licitud, que vamos a decir es el primer mano del principio de la presunción de inocencia, ¿no? También en el marco de la administración pública, cuando tendrá que hacer una correcta imputación, por ejemplo, negligencia en el desempeño de las funciones, que ha emitido dos precedentes y que aún tiene aspectos que abordar o que mejorar, así como las ausencias injustificadas y el incumplimiento de jornada de horario de trabajo, entre otros. ¿De acuerdo? Son fuentes de derecho porque va a permitir que cualquier actor que se encuentre inmiscuido en el marco de actuaciones previas a un procedimiento administrativo disciplinario o en el marco de la misma o en el marco del mismo puedan realizar las actuaciones conforme a estos, ¿correcto? También son emitidos generalmente, y en este caso, porque también pueden ser por órganos colegiados, pero en este caso por tribunales administrativos. ¿Qué tribunal? El Tribunal del Servicio Civil. Y estos precedentes deben deben establecer criterios interpretativos de alcance general y ser publicados. Esto es, establecer reglas para que puedan ser aplicadas mañana más tarde, en otros casos, a raíz de criterios interpretativos no normativos, ¿correcto? Los precedentes se materializan al resolver casos particulares. Y esta es la premisa que quise mencionar en un inicio cuando hacía mención o cuando hacía precisión de que toda actuación de la administración pública debe estar regida en el marco del principio de legalidad como principio madre del derecho administrativo. Porque si revisamos los precedentes del Tribunal de Servicio Civil, y podría tal vez hacer la pregunta abierta, y si alguien me indica que estoy equivocado, me gustaría por favor que me lo comenten para también poder yo corregirme. No recuerdo que ningún precedente del Tribunal de Servicio Civil se haya dado o se haya materializado en el marco de resolver un caso en particular, sino que toman casuística o indican el tribunal ha advertido que existe diversa casuística sobre ese tema, voy a emitir un precedente. Y en realidad la lógica no nos indica, o el principio de legalidad no nos indica ello. Sí, es cierto, yo como tribunal voy a advertir constante casuística, pero voy a tomar una de estas y en el marco que resuelvo esta establezco mi precedente administrativo. Si bien es cierto, no se cumple ello, pero sí se saluda la existencia del precedente, es importante porque esta situación lo que busca es siempre vincular el precedente con algo que se está dando en la práctica, porque podría ser que justamente bajo este hecho de no vincularlo a un caso, haga que se establezca un criterio interpretativo favorable no para fines netamente legales o jurídicos, sino tal vez de otras índoles como políticos u otros tintes que no deberían estar en estos contextos. Los precedentes administrativos pueden ser modificados si se considera que una interpretación no es correcta, y ese es un tema importante e interesante.
Y lo que queremos dejar en claro es que esto, desde nuestro punto de vista, y creemos que es así, no contraviene lo que vendría a ser el principio de predictibilidad o confianza legítima, que establece que las autoridades deben actuar conforme a las expectativas que han brindado los administrados y que no deberían variar sus posiciones, salvo que se justifique con causas objetivas. Y justamente esta posibilidad de variación, cuando se considera que no es correcta la interpretación que ha brindado un precedente anterior, debe basarse en causas objetivas que pueda, por ejemplo, sustentar ello. Por ejemplo, si me preguntan a mi criterio qué precedente podría cambiar o qué extremo de un precedente podría cambiar, el precedente que nos establece el cómputo de plazos de la prescripción. ¿Por qué? Porque nos establece, cuando determina la prescripción del procedimiento, que el cómputo o el inicio del cómputo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario inicia con la notificación del acto que da, valga la redundancia, inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Pero este culmina con la emisión de la resolución final y no con su notificación, y para ello se sustenta en que la ley del servicio civil únicamente establece la resolución final y no hace una interpretación extensiva con la LEPAG, la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, que establece una clara disyuntiva, o mejor dicho, diferencia entre la emisión y validez del acto con la eficacia o surtir efectos propiamente el mismo. Porque un acto administrativo puede ser emitido por la administración pública y puede ser válido y puede cumplir con todos sus requisitos de validez, entiéndase competencia, objeto contenido, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Pero ¿de qué sirve que el acto administrativo, que en esencia es una declaración de derecho que va a surtir efectos jurídicos externos a un administrado, en un caso en concreto, no sea de conocimiento de este administrado? O sea, si yo te voy a iniciar procedimiento y nunca te llegó el acto que te inicia procedimiento, nunca tomas conocimiento, ¿de qué sirve que te inicies si se queda en la interna de la entidad? Lo mismo sucede con el acto que pone fin. Por ende, es que la ley vincula indefectiblemente el surtir efectos de todo acto administrativo con su notificación, o al menos con la finalidad de la misma, que es la poner en conocimiento del acto a la persona que le es dirigida. En ese contexto, desde mi punto de vista, es un criterio totalmente válido y adecuado que variar este último aspecto, en el marco del cual considera que lo que vendría a ser o constituir como la finalización del plazo del cómputo de prescripción de la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario debería ser con la emisión de la resolución, y no debería cambiarse a la notificación de la resolución final, en concordancia con la LEPAG, que hoy por hoy también es una norma de carácter común, y que además, con los años que tengo en este ámbito, no solamente lo he visto, sino también lo he escuchado que pasa en otras entidades. Las entidades lo que suelen hacer, a efectos de evitar caer en prescripción, es separar números de resoluciones cuando no estamos frente a emisión de actos con firmas digitales o firmas electrónicas, con la finalidad de que se guarde fecha y no se incurre en prescripción, a pesar de que esto sea emitido de manera posterior, porque ya no están vinculados o de alguna manera condicionados a su notificación. Con mayor razón, con la finalidad de lograr una seguridad jurídica, un tema de legalidad y debido procedimiento, debe salvaguardarse e imponerse la postura de que el cómputo del plazo de prescripción del procedimiento debería culminar con la notificación de la resolución de inicio. Resolución final, perdón. Pero lamentablemente, mientras que tengamos un precedente que diga lo contrario, en el marco de la casuística se seguirá aplicando ello. En lo personal, he llevado algunos casos del contencioso administrativo alegando ello. Estoy esperando ya en sala los informes orales, a ver si tal vez las salas se pronuncian al respecto, pero hasta ahora los juzgados han hecho de la vista gorda y simplemente han copiado y pegado los criterios de Servier. Bueno, también hay que tener en cuenta que frente a estas posibles modificaciones, frente al supuesto que te habilita la modificación de un precedente vinculante, esto no va a facultar la revisión de oficio en sede administrativa de los actos administrativos firmes. Recordemos que los actos administrativos, y que una sanción y un inicio de un procedimiento o un inicio de una sanción constituyen actos administrativos. Y estos, como tales, están sujetos a los mecanismos de revisión, que se distribuyen en dos grandes grupos. La revisión de parte, que se materializan a través de los recursos administrativos, que en este caso no cabería, y la revisión de oficio, que se va básicamente en tres supuestos: rectificación de error material, nulidad de oficio y revocación del acto administrativo. Puntualmente, este último supuesto se hace referencia a lo que vendría a ser los dos últimos supuestos, porque la rectificación de error material no cambia el sentido de lo decidido en el contexto del acto administrativo. En cambio, la nulidad y la revocación, frente a causas distintas, sí deja sin efecto un acto administrativo que es la consecuencia de ellos, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo es, oye, el hecho de que yo haya cambiado el precedente administrativo con un criterio interpretativo distinto, no quiere decir que voy a revisar las sanciones ya impuestas y firmes y ejecutadas en este contexto, ¿correcto? Pero esto es cosa distinta de tal vez aplicar el principio de retroactividad en su vertiente benigna si estuviéramos con una ejecución de una sanción,
¿correcto? Bien, en este marco pasaríamos a revisar lo que nos permita la casuística ver los tiempos, pero ver los precedentes, ¿correcto? Pero en ese contexto, y mientras que voy aperturando los archivos correspondientes a los precedentes, si tal vez en el marco de lo que se ha venido conversando o lo que se ha venido desarrollando, hubiera alguna duda, consulta o tema que deseen tal vez abordar o consultar, estaría gustoso de poder absolver las consultas que pudieran tener. Mientras que voy seleccionando al menos unos 4 precedentes que quisiera compartir con ustedes, pero si mientras, correcto, si mientras yo los voy aperturando, alguien desea hacer alguna consulta, bienvenido sea, por favor. Los dos de diligencia mínimamente voy viendo. Quiero abrir uno más y ya paso con ustedes nuevamente, por favor. Este es uno. Este también es interesante, ya. Ya, bueno, hasta donde nos dé el tiempo, porque tengo entendido que tenemos hasta las 8, tenemos unos 45 minutos, vamos a revisar los siguientes precedentes. No veo que nadie haya levantado la mano y tampoco veo consultas en el chat. Continuemos. Bien, el precedente que tenemos a la vista es el precedente que fue emitido con la resolución de sala plena 001-2016-servir/TCS. Este precedente abarca lo que vendría a ser las normas que regulan la prescripción en el marco del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Correcto? Primero, bueno, como todo precedente, abarca temas generales sobre lo que vendría a ser cómo entra la ley de servicio civil, el tema de la potestad administrativa sancionadora del Estado y la prescripción, y acá donde me tendré tal vez a abordar algunos aspectos de esta institución jurídica. La prescripción es entendida como aquella figura jurídica o institución jurídica que va a delimitar o va a limitar que la administración pública pueda ejercer su potestad administrativa sancionadora, que es una manifestación de su jus puniendi. El jus puniendi es su derecho punitivo, su derecho a castigar. ¿Correcto? Frente al hecho que un funcionario público realice una actuación irregular y que pueda ser pasible de sanción administrativa, existe un plazo para poder investigarlo, iniciar un procedimiento y poder sancionarlo. Si ese plazo no se cumple, se pierde esa facultad, ¿correcto? Acá simplemente alguna precisión, tal vez para aquellos que les pueda parecer algo insólito, sobre todo si hablamos de casos de corrupción, hay que tener en cuenta que esta prescripción operaría para efectos administrativos, más no para efectos tal vez más graves como los penales y o civiles, si es que hay alguna afectación patrimonial a la entidad, ¿correcto? Entonces, hace algunos análisis jurídicos para al final determinar que la prescripción es una institución de naturaleza sustantiva y no procedimental, porque implica, entre otros aspectos, una limitación a la potestad del Estado de castigarte a través del derecho sancionador, en este caso disciplinario, y a la par un derecho del administrado a no ser perseguido eternamente por la posible comisión de infracciones, ya que mientras que no se determine en un procedimiento con todas las garantías del debido procedimiento y que además el acto tenga la naturaleza de firme y yo consentido, mínimamente no se podría hablar de una superación al principio de presunción de licitud, sin perjuicio de que esto puede ser sometido a los actos de revisión judicial o los actos de revisión de legalidad en el marco del ámbito judicial a través de un contencioso administrativo, ¿no? Pero mientras no se tenga al menos una determinación con nivel de cosa decidida, firme y o consentida en el nivel administrativo, no podríamos hablar aún propiamente de una infracción, ¿correcto? Y en ese marco, los plazos de prescripción que nos establece la regla son los siguientes, nos indica, si tú quieres iniciar procedimiento o si tú consideras que deberías iniciar procedimiento a un servidor o funcionario porque ha cometido alguna infracción, tiene los siguientes plazos. Plazo número 1.
Si el reporte es un reporte que proviene de cualquier oficina de la entidad de la administración pública o proviene de un tercero ajeno a la entidad, tienes el plazo de 3 años desde que ocurrieron los hechos, o en su defecto, si dentro de esos 3 años, quien hace de recursos humanos o propiamente recursos humanos toma conocimiento, 1 año, ¿correcto? Asimismo, nos indica que si estos posibles hechos pasibles de infracción administrativa no son reportados por cualquier oficina de la entidad ni por un tercero ajeno, sino que son reportados por el órgano de control o la Contraloría de la República a través de lo que es un informe de control, los plazos, los plazos vendrían a ser o constituir los 3 años desde la ocurrencia de los hechos o 1 año desde que el titular de la entidad, en este caso el funcionario público a cargo de la entidad, toma conocimiento. ¿Correcto? En ese contexto, hay plazos establecidos para poder realizar deslindes de responsabilidades tanto a nivel ordinario como al nivel, vendríamos a decirlo, de informe de control. Acá una precisión adicional. Existen informes de la gerencia de políticas que te deslindan o te determinan qué tipo de informe de control te podría generar propiamente un reporte de un hecho para deslindar porque las diversas acciones de control que puede hacer un órgano de control son, por ejemplo, acciones concurrentes, acciones posteriores, entre otros, ¿correcto? Y únicamente las acciones posteriores te generan la emisión de informes de control que identifican a presuntos responsables y además identifican las presuntas responsabilidades. Los informes concurrentes, por ejemplo, tienen la finalidad de poder advertir mientras se ejecuta algún acto, alguna posible irregularidad y pedir a la entidad que lo subsane. Si lo subsanara, se tiene por superada esa situación, esa observación, esa circunstancia, y por ende no debería generar responsabilidad porque ya se superó la misma, la situación adversa, como la denomina. En cambio, si a pesar de haberte advertido esta situación adversa y no haberla subsanado, esto sí podría dar pie a un posible o un, mejor dicho, futuro informe de control derivado de una acción de control donde se identifica a la persona con la responsabilidad. En ese contexto son estos últimos, los informes que identifican a la persona con la presunta responsabilidad, la que pueden ser tomados en cuenta como reportes de acciones de control. Más no las que vendrían a ser o constituir informes de acción concurrente donde no se hay propiamente identificadas a personas responsables. En ese contexto, estaríamos frente a lo que vendría a ser o constituir eh, el cómputo del plazo de prescripción, ¿correcto? Y acá nació la primera duda. La norma indica 3 años de la ocurrencia de los hechos, salvo que o recursos humanos tome conocimiento, se computaría 1 año, o tomaría conocimiento el titular de la entidad. En ese caso sería un conocimiento de 1 año si estamos hablando del informe de control, ¿correcto? En ese contexto, la situación es interpretada de la siguiente manera. Si supongamos el hecho ocurrió el 1 de enero del 2021 y estamos en el primer plazo, en el plazo largo de los 3 años de la ocurrencia de los hechos, se tendría hasta 3 años posteriores, conforme a los propios cuadros establecidos por el Tribunal del Servicio Civil en estos casos, se tendría el primero, hasta antes del 1 de enero del 2024 para que se pueda hacer deslinde. Sin embargo, si por ejemplo el 8 de enero del 2021 toma conocimiento de recursos humanos, ya no pasan estos 3 años, sino pasaría el año. Esto quiere decir que se tendría hasta el 8 de enero del 2022, hasta antes del 8 de enero del 2022 para iniciar procedimiento. La misma situación sucedería si, por ejemplo, dijimos 1 de enero del 2021, prescribiría 1 de enero del 2022, 23, 24, si el 20 de diciembre del 2023 toma conocimiento de recursos humanos, desde allí vuelve a iniciar nuevamente el cómputo de prescripción, ¿correcto? Entonces, siempre, y es lo que nos dice el precedente, tome conocimiento de recursos humanos o, en su defecto, el titular de la entidad, cuando hablamos de informes de control, sea, primer supuesto, al final de los 3 años, empieza a computar el año nuevamente. O sea, al inicio, empieza a computar el año. No va a primar uno u otro, porque sea uno más largo o más corto, no va a
primar uno porque tomé casi al final o primar el más largo porque tomé conocimiento casi al inicio. Indistintamente del momento donde se dé, el plazo para poder iniciar el procedimiento va a ser o 3 años desde que ocurrieron las faltas, salvo que dentro de esos 3 años, indistintamente al inicio, al medio o al final, recursos humanos o quien a su vez tome conocimiento, sería 1 año. Y este inicio de procedimiento se constituye o se materializa como el siguiente supuesto. La emisión y notificación del acto de inicio del procedimiento, ¿correcto? Emisión y notificación, no solamente emisión. Y esto es un tema bastante importante porque cuando se realiza la emisión de justamente este acto administrativo, se tiene que seguir el procedimiento de notificación que muchas veces suele tener ciertas particularidades con relación a si se encuentra el domicilio o no, si la persona ya no domicilia allí o no, si ya pasó más de 1 año el domicilio que declaró la entidad y habría que buscar en RENIEC, entre otras circunstancias. Por ello, de que es recomendable hacer el inicio teniendo un tiempo razonable para poder notificar más allá de los 5 días hábiles que establece la norma, porque nos podemos encontrar frente a ciertas vicisitudes que nos dificulte la notificación, ¿correcto? Entonces, habiéndose notificado el acto de inicio, se suspende el plazo de prescripción. Luego de ello, inicia un nuevo plazo de prescripción que ya es el que comentamos en un inicio. Iniciado el procedimiento, también tengo un tiempo para culminar el procedimiento, que es también de 1 año. Entonces, si yo inicié el procedimiento, por ejemplo, el 1 de enero de 2021, tendría que ser el 1 de enero de 2022 para culminarlo. Y acá se culmina, y acá es el tema que hemos cuestionado al inicio, solamente con la emisión de la resolución de sanción, ¿correcto? Esta emisión de resolución de sanción no nos obliga, de acuerdo al precedente, a su notificación para cortar el vínculo, lo cual trae muchos temas cuestionables, como la eficacia del acto administrativo, pero es lo establecido por el precedente. El precedente también nos hace otra precisión importante, y acá hace una interpretación en base al principio de jerarquía normativa, que es el siguiente. Nos indica o nos precisa, pues, que eh, a pesar de que la directiva disciplinaria en el marco de la Ley de Servicio Civil establece, pues, de que si también toma conocimiento Secretaría Técnica y empieza a computar el plazo de 1 año, nos precisa de que esa posibilidad no es válida, ya que la ley de servicio civil establece textualmente que es recursos humanos y por un tema de jerarquía normativa solo se tiene que entender como toma conocimiento a recursos humanos. Entonces, este precedente nos establece cómo se toma en consideración el cómputo del plazo de 3 años y del año, siempre que la toma de conocimiento sea dentro de estos 3 años. Si ya es fuera, ya opera los 3 años. Cómo es que toma conocimiento solamente recursos humanos y no Secretaría Técnica, y cómo es que se computa el año del procedimiento, ¿correcto? Acá podría haber sido importante que se hubiese conversado sobre los efectos de la nulidad de los actos de inicio, a pesar de que ya existen sendos informes de políticas, la gerencia de políticas al respecto, ¿no? Nos indica que, por ejemplo, si declara la nulidad de un procedimiento en la segunda instancia, que es el Tribunal de Servicio Civil, y se declara tanto la nulidad del acto de sanción como el acto de inicio, el plazo que habría transcurrido hasta antes de la notificación del acto de inicio se reanuda. Por ejemplo, si se llegó a notificar y habían pasado 11 meses desde la toma de conocimiento de recursos humanos y faltaba un mes para prescribir, regresas esos 11 meses y tienes un mes para volver a emitir tu acto y notificarlo. Acá es la postura de políticas, la cual considero que es incorrecta, porque la consecuencia de la emisión, en este caso notificación de un acto administrativo válido, sería la suspensión del plazo de prescripción, ¿correcto? Pero al haber sido declarado nulo, sus efectos y sus consecuencias posteriores también pierden sus efectos o su validez jurídica conforme a la misma ley, ley 2744. Por ende, la suspensión del plazo de prescripción no podría prevalecer. Tampoco podríamos estar en algún informe de políticas muy antiguo, se dijo eso, frente a un supuesto de conservación del acto administrativo, porque no estamos frente a una situación en ninguno de ellos, de los supuestos allí establecidos, y tampoco podríamos hacer una interpretación restrictiva de derechos en contra de un administrado, eso lo prescribe la Constitución. Pero la postura está así, no se ha determinado nada a nivel tribunal y siendo sinceros, considero que no lo van a hacer porque esto implicaría una casuística bastante complicada para todas las entidades de la administración pública que ven estos aspectos. Otro precedente que queremos ver el día de hoy es el de la tipicidad del año 2019, que lo vamos a concordar con la tipicidad de negligencia del año 2023. ¿Qué es lo que sucede acá?
Perdón. Acá sucede lo siguiente, sucede de que existe una falta en el marco de la ley de servicio civil que se llama o se denomina la negligencia en el desempeño de las funciones, la cual es muy común y muy usual, está regulada en el literal D del artículo 85 de la ley de servicio civil. Supongamos, vamos a un tema de obras y tenemos a un servidor que es un coordinador de obras y en el marco que tiene que emitir sus funciones, eh, se presenta lo que se conoce como una ampliación de plazo en el marco de la obra. Esta figura más o menos es la siguiente para explicarla de manera rápida. Cuando se ejecuta una obra, imaginemos una pista allá en la calle que está al frente de tu casa, había previamente un concurso público donde se ha adjudicado una empresa que va a empezar a ejecutar esta obra, ¿no? Pero para ello previamente ha existido lo que se llama expediente técnico, que es el conjunto de planos, donde te va a establecer las actividades, los costos, las partidas, los precios, los tiempos, de todo lo que voy a demorar para hacer esa pista, ¿correcto? Sin embargo, y como lo dicen todos los ingenieros, y lo he escuchado siempre cuando he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, no hay obra perfecta y siempre van a haber deficiencias. Entonces podría suceder que estás empezando a acabar para hacer la pista y encuentras un resto arqueológico. Entonces esto va a hacer que el tema se paralice, se hagan ciertos permisos ante cultura para que se retiren los restos. Y este tiempo demorado se tiene que pedir como una ampliación de plazo porque el calendario de obra tenía establecido una fecha de culminación. En el marco de la ampliación de plazo solicitada, los coordinadores de obra, que son generalmente trabajadores de las oficinas de obras, de inversiones u otras de las entidades o de proyectos, tienen que emitir un informe, ¿correcto? Indicamos que o imaginemos que emite el informe, y el informe tiene que cumplir con requisitos establecidos en la ley de contrataciones, y uno de ellos es pronunciarse si se ha anotado correctamente el inicio de causal de la ampliación de plazo y se ha sustentado adecuadamente técnicamente. Y allí es donde generalmente existen deficiencias. Se toma una ampliación de plazo o una anotación de inicio que no es correcta y que está mal sustentada. Esto da pie a que posteriormente se apruebe una ampliación, después viene el órgano de control, hace un informe de acción posterior y establece que el inicio de causal establecido y sustentado y validado por el coordinador de obra, que es un trabajador de la entidad, fue incorrecto. Y dentro de sus funciones, de su convocatoria CAS, tiene una función emitir informes técnicos en el pronunciamiento de ampliaciones de obras adicionales, deductivos y otros. Entonces, es una función. Teniendo en cuenta la infracción establecida hace un momento, mencionada hace un momento, de negligencia en el desempeño de las funciones, regulada en el literal D del artículo 85, podríamos imputar en este supuesto válidamente ello, ¿no? Pero la pregunta es, ¿yo solamente debo imputar negligencia en el desempeño de las funciones o debo ser más preciso? Y justamente este precedente nos da la respuesta y nos dice, debe ser más preciso. Si tú, por ejemplo, solamente imputas negligencia en el desempeño de las funciones, estás siendo genérico y estás vulnerando lo que se denomina el principio de tipicidad, que te manda que la infracción establecida debe ser clara y sin duda alguna, porque la primera gran pregunta es, ¿qué función ejercí negligentemente? Y para ello debo concordarlo, y este precedente te dice, con normativa interna de la entidad. ¿Qué normativa interna podemos tener? La convocatoria que dio raíz a su contrato CAS, que establece como función la emisión de informes para, entre otros, el trámite de aprobación de ampliaciones de plazo. En ese contexto, negligencia en el desempeño de las funciones, función, la emisión del informe. ¿Por qué? Porque como coordinador de obras se emitió un informe que daba viabilidad al procedimiento y a la ampliación de plazo, estableciendo una causal de inicio de esta ampliación errada, ¿correcto? Conforme a los argumentos técnicos tales y tales y tales que se podrán recoger del informe de control establecido o respectivo. ¿De acuerdo? Primer gran hito de este precedente es concuerda, establece la función. Y la función te dice este precedente, luego esto es ampliado con el siguiente precedente que es del 2023, que lo vamos a explicar terminando este, con un documento interno de la entidad que establece las funciones. Luego te va a establecer otro aspecto. Existe un numeral que es el 98.3 que te indica que es una falta por omisión y te la describe. Pero esta falta por omisión no es propiamente una función y no es propiamente una infracción, sino es una definición. Y no debes concordarla con el D del 85, que es la negligencia en el desempeño de las funciones, porque no es válido. Entonces nos dice de que justamente para poder tomar o poder advertir los supuestos en los que hayan acciones o omisiones, o ambas en el actuar del servidor y o funcionario que se les esté sometido al procedimiento administrativo, se tiene que además desarrollar en esta infracción si es que el actuar negligente
que se ha imputado negligencia en el desempeño de las funciones, literal D del artículo 85, concordada con la función respectiva, es un actuar activo de hacer, un actuar omisivo, que no hiciste, o un actuar activo y omisivo a la vez. Por ejemplo, si te dicen, si te indican, emitiste el informe erradamente. Emitir el informe es un tema activo totalmente. Acción. Si, por ejemplo, nunca emitiste el informe, es un tema omisivo. ¿Cuándo podríamos entrar frente a una acción y omisión a la par? Lamentablemente, servir no define esto y es donde acá deja una nube gris. Desde mi punto de vista personal, el ejemplo que les puse también puede tener ambos supuestos. ¿Por qué? Porque se actuó de manera de acción activa al emitir el informe, pero se omitió tener en consideración, de acuerdo a los criterios técnicos que establecerá el informe de control respectivo, las, los criterios técnicos y normativos y legales que permitirían determinar que estamos frente a una incorrecta o correcta amplia a inicio de causal de obra. Entonces, acción, emitir el informe; omisión, omitir, tomar en consideración los criterios tales y tales y tales. Ese es el segundo, otro de los segundos aspectos que nos establece este precedente. Y también nos establece un tema muy interesante y nos dice, ojo, ojo que te voy a definir qué son funciones. Y funciones son las actividades que tú probablemente tienes, pero que están relacionadas a tu cargo opuesto. Si tú eres ingeniero, ir a obra, hacer inspecciones, emitir informes sobre ampliaciones adicionales, sobre liquidaciones u otros aspectos técnicos. Si eres abogado, emitir informes no técnicos, legales, que se producen sobre la normativa, asesorar, por ejemplo, absolver consultas, en todos aspectos. Si eres contador, hacer saldos balances, hacer arqueos de cajas. Entonces, toda aquella actividad que esté relacionada propiamente al puesto o rol que tú cumples en el marco de la entidad es una función, pero también van a existir actividades que no están propiamente vinculadas al rol o función que tú cumples en la entidad, sino que obedecen al hecho en estricto que simplemente eres un servidor o funcionario público. Por ejemplo, llegar temprano, no salir antes de tu hora, portar el photocheck, respetar a los compañeros, utilizar los bienes para los fines de la función pública. Yo no respeto el horario ni uso photocheck porque soy abogado, ingeniero, contador, sino porque soy funcionario servidor. Y esos aspectos los define o los desarrolla como deberes y obligaciones, ¿correcto? Y en este contexto se establece, deberes y obligaciones no pueden ser concordadas para desarrollar la falta establecida en el D del 85 de la ley 30.057, que es la falta que estamos hablando, negligencia en el desempeño de funciones, ¿correcto? Entonces, este precedente nos establece básicamente tres cosas. La negligencia es una falta genérica que debe ser remitida con una función que generalmente la vamos a encontrar en un instrumento interno de la entidad. Segundo, tenemos que determinar si es por acción o es por omisión o es por ambas. Y tercera, no debemos confundirla con los deberes y obligaciones de todo servidor público. Y para ello debemos poder dilucidar el rol o la función que desarrollas en la entidad y las actividades relacionadas a las mismas. Pero este precedente dejó, además de la pregunta de cuánto estamos frente a una acción y omisión, la pregunta frente a ciertos supuestos. Los que nos desenvolvemos en el Estado sabemos de que no únicamente desempeñamos funciones propiamente al rol opuesto que nos contratan, sino también desempeñamos roles o funciones de acuerdo a mandatos de norma. Por ejemplo, el secretario técnico no es un puesto, no es un cargo. Servir ya lo he dicho claramente en varios informes. Sin embargo, la ley establece que algún servidor o funcionario que esté en la entidad, en adición a sus funciones, ejercerá la función de secretario técnico. Otro tema, si yo quiero hacer un requerimiento para la contratación, supongamos, de impresoras o de sillas para mi oficina, ejerzo el rol de área usuaria conforme a la ley de contrataciones con el Estado. Y me indica, pues, de que yo tengo que hacer el requerimiento, que debe estar debidamente sustentado y que debo dar la conformidad, y que dar la conformidad implica establecer de que se ha cumplido fielmente el servicio, la entrega del bien o la consultoría o lo que fuese. Y también establece un órgano encargado de contrataciones o comité especial que se va a encargar de llevar el procedimiento para adquirir, por ejemplo, las sillas o computadoras que estoy pidiendo, ¿no? Y también establece funciones. ¿Y esas funciones son propiamente de un cargo puesto? No, porque la Secretaría Técnica no es un cargo puesto, área usuaria no es un cargo puesto, el órgano encargado de contrataciones no es un cargo puesto, el comité especial tampoco lo es. Son funciones que se ejercen en el marco de la propia normativa del sector público. Entonces, este precedente nos indica, oye, en el precedente anterior yo te dije de que la falta de negligencia por el desempeño de las funciones es una falta que requiere una revisión, ¿correcto? Y la revisión es buscar una función, y esta función generalmente, indiqué en el precedente anterior, está en los documentos internos, entiéndase contratos, entiéndase memos, entiéndase ROF u otros,
¿de acuerdo? Pero también, y acá agrega, pero también pueden encontrarse en normativa de alcance general. Por ejemplo, la ley de contrataciones con el Estado, la ley de servicio civil. ¿Qué falta le imputa a un secretario técnico que se le prescribe en los casos? La falta de negligencia en el desempeño de las funciones, de acuerdo a las funciones de la directiva, donde te indica que tiene que, por ejemplo, precalificar o emitir un pronunciamiento, y para ello tiene que emitir el pronunciamiento dentro de los plazos legalmente establecidos. O simplemente no precalificó o no emitió pronunciamiento, estaríamos en una negligencia por una clara omisión. Si lo emitió tardíamente, por una acción claramente negligente. ¿Correcto? Ya veremos si es acción puramente o acción por omisión por haber emitido el informe sin observar el plazo respectivo, ¿correcto? Pero nos establece o nos determina que van a haber normas de alcance general que también pueden establecer funciones sin que necesariamente estén vinculadas a un cargo opuesto, sino a una actividad que vas a ejercer propiamente por una responsabilidad que te determinaría una ley, ¿correcto? Entonces acá tenemos justamente el desarrollo muy importante de cómo se tiene que trabajar la falta administrativa de negligencia en el desempeño de las funciones, la cual tal vez va a ser una de las más usuales, pero es importantísima que la misma se conozca y se desarrolle de manera adecuada, porque esto va a permitir que los procedimientos administrativos iniciados no tengan, no tengan posibles deficiencias que generen alguna nulidad, ¿correcto? Ahora bien, otro precedente interesante que tenemos es aquel sobre la nulidad de oficio de los actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿correcto? Por ejemplo, eh, ¿qué sucedería si se emite un acto de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, se imputa la falta de negligencia en el desempeño de las funciones y al momento de concordarlo, remitirla con otra función, no se remite con una función establecida en un instrumento interno ni una norma de alcance general que le establece una responsabilidad, sino en un deber, por ejemplo, portar el photocheck, ¿correcto? Estaríamos frente a una transgresión al principio de tipicidad en el acto de inicio. Entonces la pregunta es, ¿sanciono así, espero que lo apelen y tal vez el tribunal me declare la nulidad o lo puedo corregir ahora? Frente a ello, estás frente a la obligación porque la nulidad se declara de oficio y hoy por hoy te establece la ley PAG, que no es necesario que sea pedido de parte, sino que lo puede iniciar la entidad que se declare. Frente a ello, nace la siguiente interrogante. Si es el Tribunal del Servicio Civil el que declara la nulidad de los actos emitidos en el marco de un procedimiento, entiéndase los actos de sanción y de inicio, este debería ser el que declare la nulidad de oficio de los actos de la entidad, o me rijo por el criterio orgánico de la entidad y sería su superior inmediato, y si no tuviese, el mismo, conforme a la ley PAJ. Esa fue la gran interrogante, ¿no? Porque algunas entidades suponían que era el tribunal justamente por ser el superior jerárquico en el marco del procedimiento disciplinario. Frente a ello, el tribunal emite este precedente, ¿correcto? Y determina en primer lugar de que los actos emitidos en el marco de los procedimientos disciplinarios deben ser entendidos pues como actos administrativos. Que las entidades de la administración pública tienen la potestad de declarar la nulidad de oficio de sus propios actos y que éstas tienen la competencia para hacerlo. Y en este marco y en este contexto debe obedecer o deben observar lo que vendría a ser el criterio, el criterio estructural, funcional de la propia entidad. ¿Qué está diciendo buen cristiano? Observa tu instrumento de gestión que determina tu organización interna. Norma general, el ROF, o en algunos casos de programas o proyectos MOP. El ROF es el reglamento de organización y funciones y el MOP es el manual de operaciones. ¿Correcto? Entonces nos establece o nos indica de que cuando aún no estemos frente a la interposición de un recurso de apelación y se advierte el vicio de nulidad, por ejemplo, de un acto de inicio, el superior en grado es el que tiene la competencia dentro de la estructura de la propia entidad de declarar la nulidad de este acto, sin la necesidad de elevarlo al tribunal. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si quien emitió el acto no tiene superior en grado? Digamos,
se inició procedimiento disciplinario a un trabajador del despacho de alcaldía, se recomendó suspensión, este inicia y es el instructor, el órgano instructor. ¿Quién le va a declarar la nulidad al alcalde? En este caso, él mismo se declararía la nulidad. ¿Correcto? En este marco, o si queremos, ponemos el ejemplo del ministro, para no entrar en la discusión si el consejo o no actuaría como un órgano superior en grado del alcalde, ¿no? Porque eso implicaría hacer un análisis de la ley orgánica de municipalidades. Pongamos el mismo ejemplo del ministro. Un administrativo no portaba el photocheck, se le imputó negligencia por no portar el photocheck. No portar el photocheck no es una función, es un deber, por ende, se habría tipificado mal. El ministro no tiene superior en grado, él mismo declararía la nulidad de su acto. En buen cristiano, es un poco lo que nos desarrolla este precedente. Este precedente, que es aprobado por la resolución de Sala Plena 001-2020, nos habla sobre la prescripción en la época de pandemia. Si bien es cierto, hoy por hoy no se aplique, sí por ahí tenerlo en cuenta porque la dinámica o los aspectos desarrollados fueron muy interesantes. Sabemos que en pandemia existió el aislamiento social obligatorio y esto conllevó pues a que muchas actividades se paralicen. Bajo esta premisa, Servir indicó, la administración pública está paralizada, no pueden avanzar los procedimientos, por ende, mientras que dure el aislamiento social obligatorio, que si no me falla la memoria inició el 15 de marzo del 2020 y en Lima duró hasta el 31 de julio del 2020, se suspenden los plazos de prescripción, porque el sustento es la entidad de la administración pública no están en actividad. Ahora, si es que en otra provincia, porque sucedió a lo largo del Perú, el plazo de prescripción aumentó, perdón, el plazo de aislamiento social obligatorio fue mayor al 31 de julio de 2020, sigue la suspensión, ¿correcto? La regla es básica y es sencilla, sin embargo es cuestionable por varios aspectos. En realidad la administración pública no paralizó, la administración pública sigue avanzando. Yo, por ejemplo, estuve en una municipalidad y hasta salí en las madrugadas a hacer ayuda social y seguíamos avanzando remotamente y en muchos casos presencialmente, ¿correcto? Entonces, realmente este argumento de que paralizó no es tan cierto. Pero se dio este precedente y en este marco y en este contexto, estos plazos fueron suspendidos, ¿no? Bajo este argumento. El siguiente precedente es el que nos habla del deslinde de responsabilidades por temas de la Contraloría. Ustedes recordarán que más o menos fue en el año 2019, se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra una norma que salió que tipificaba las faltas que podía hacer la Contraloría. Y acá hay que tener en cuenta algo. Esta acción de inconstitucionalidad fue declarada fundada y por lo tanto la Contraloría no tenía infracciones que tipificar su procedimiento, ¿correcto? Y la Contraloría, paralelamente y de alguna manera paradójicamente, puede válidamente iniciar procedimientos administrativos a través de lo que se conoce como los pasos funcionales, procedimientos administrativos sancionadores funcionales, que se derivaban de los informes de acción de control posterior que determinaban responsabilidades. Sin embargo, frente a la imposibilidad de poder imputar una falta, era imposible sancionarlos y sus informes quedaban en el aire. Se emitió este precedente donde se dijo, oye, estos informes que no los pueden sancionar, la Contraloría los va a remitir acá a las entidades y las entidades van a precalificar estos hechos. ¿Correcto? De alguna manera le buscó dar viabilidad e indicó, recordemos que el plazo de prescripción para el inicio del procedimiento con relación a los informes de control es un año desde que el titular de la entidad tomó conocimiento. Y como estos casos generalmente también llegan a la entidad con anterioridad, ya se habría superado largamente el año. Sin embargo, este precedente estableció una precisión muy interesante, que fue la primera vez que llegó, tú no eras competente para deslindar procedimientos disciplinarios sobre estos hechos. Sin embargo, esta segunda vez que llega sí. Por lo tanto, el cómputo del plazo de un año es a partir de la segunda vez que llegue. Cuestionable en el sentido de que se estaría dando una interpretación extensiva a una norma restrictiva de derechos, pero se aplicó así. De igual forma, muchos casos cayeron en prescripción no por la prescripción del año, sino de los 3 años de la ocurrencia de los hechos. Porque hasta que fueron a la Contraloría resolvió que no iban, los remitían a servir o a la entidad y llegaba a la entidad, ya habían transcurrido generalmente los 3 años, ¿no? Se trató de dar vida de alguna manera a esos deslindes a nivel administrativo, pero tal vez un porcentaje bajo de ellos solamente sobrevivieron.
Este caso me parece muy interesante y es el único que he tomado sobre el tema de reforma magisterial, que son los casos de hostigamiento sexual. Y en buen cristiano es lo siguiente. Existían dos supuestos bastante marcados. Un docente, y hablamos de docentes de escuelas, de colegios, era denunciado por acoso sexual a un alumno o alumna, ¿correcto? Y podía ser que, supuesto uno, por la simple denuncia, sin ninguna otra prueba, se le sancionaba y destituía en base al principio del interés superior del niño, o si solamente existía la denuncia sin prueba alguna, se le absolvía en base al principio de presunción de ilícitos. Se veía claramente la disyuntiva de esos dos principios. Entonces el tribunal sacó un precedente e indicó: los casos de hostigamiento sexual son casos de particularidad sui generis, porque estas infracciones no son infracciones que se realicen en supuestos o en escenarios en los cuales la investigación o las pruebas que se puedan suscitar sean de fácil obtención, porque generalmente esos hechos son realizados de manera aislada o escondida. No es que estén haciendo un acoso sexual grabándose o en algún lugar que deje evidencia, por regla general, hay excepciones, ¿correcto? En ese contexto resulta difícil acreditar estos supuestos. En ese marco, frente a la existencia de una denuncia de un tema de acoso sexual, no podría proceder la sola sanción con la denuncia o la sola absolución, porque solo existe denuncia, sino que, y esto es lo que indica este precedente, se impone, o se recuerda, mejor dicho, la existencia de principios tales como verdad material y impulso de oficio, en el marco del cual, en conjunto de dos principios, dicen: oye, administración pública, tú debes buscar la verdad de los hechos y para ello debes impulsar todos los actos tendientes a esclarecer los mismos y a investigar. Entonces, entidades, ustedes cuando reciben la denuncia deben actuar todos los medios probatorios necesarios y que estén a su alcance para poder determinar si hubo o no hubo acoso sexual. Premisa básica: informe psicológico, declaraciones periféricas, evaluar la credibilidad de la declaración del menor de acuerdo a su sostenimiento en el tiempo, a su edad y otros aspectos. Establece criterios que ya han sido recogidos tanto a nivel Corte Suprema como Tribunal Constitucional de cómo se deben evaluar estos casos y impone esta situación o esta obligatoriedad en los procedimientos disciplinarios sobre esta materia. Muy interesante porque estableció una carga ya textual respecto de actuaciones probatorias para no transgreder, por un lado, en algunos supuestos el principio del interés superior del niño y en otros el principio de presunción de licitud, sino establecer un parámetro medio, un parámetro intermedio entre estos que nos permita hacer un equilibrio respetando todos los principios de los procedimientos sancionadores. Finalmente, vamos a compartir este precedente, que es la resolución de Sala Plena 05-2020, que nos establece cuándo tipificar las infracciones establecidas en el RIS. ¿Y qué es el RIS? El Reglamento Interno de Servidores Civiles. Con este nuevo régimen, el régimen de la Ley de Servicio Civil, nos establece la obligatoriedad que todas las entidades tengan un RIS, o en su defecto, si no tuvieran un RIS, un RIT, Reglamento Interno de Trabajo. Pero también nos establece, cuando habla de o desarrolla los aspectos de las faltas disciplinarias, que las faltas disciplinarias están catalogadas en leves, graves y muy graves. Las graves y muy graves son las establecidas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, pero las leves no están allí. Y la pregunta: ¿dónde las encuentro? La misma norma te dice: las leves tienes que catalogarlas o regularlas en tu RIS, ¿correcto? Establecidas en tu RIS, también tienes que tener en cuenta otro aspecto. Solamente puedes iniciar procedimiento recomendando moderación escrita por faltas tipificadas como leves en tu RIS. Cuando tú tipificas alguna falta establecida en el artículo 85, tiene que ser sí o sí por faltas establecidas en la Ley de Servicio Civil o en su defecto la Q con la remisión a la Ley 2744, Ley de Código de Ética u otras. Por ende, a través de este precedente se indicó, se precisó: tu RIS debe contener un catálogo de faltas que debe ser denominado faltas leves. Estas faltas leves pueden ser utilizadas para la prognosis de sanción e inicio de un procedimiento administrativo disciplinario únicamente cuando la prognosis de sanción sea amonestación escrita. ¿Correcto? Bien, con esto damos por concluida nuestra participación, teniendo tal vez algunos minutos por si desean hacer unas preguntas o consultas, pero habiendo revisado estos precedentes, esperando que hayan podido coadyugar en algo a quienes se han podido compartir la exposición de hoy,
y se le cede la palabra a la coordinación para el cierre respectivo. Gracias. Muchas gracias, estimados doctores, por su ponencia y agradecer a los participantes que nos han acompañado en esta noche. Eh, Instarles a seguir participando de estos eventos académicos, los cuales son muy importantes para seguir capacitándonos y seguir creciendo en el ámbito académico. Muchas gracias y buenas noches con todos.